Hola, bienvenidos a Orbital. El día de hoy estamos con Vicente Irarrázaval. Él es autodidacta, teniendo sus pasantías por Balmaceda 1215, lo que hoy día es Balmaceda Arte Joven en 2003, y por el taller Lautaro, tanto en grabado como en serigrafía. Bueno, Vicente, te agradecemos enormemente por haber venido y aceptar esta entrevista. ¿Cómo están? Bien, muy agradecido también de estar acá y conversar todas estas cosas eh, que a mí me entusiasman, por supuesto, y también otras que tienen que ver con, eh, con la escena cultural general y nada, eso. Ya, pues, oye, Vicente, vamos directo un poquito a las preguntas. ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, trabajo por series Ujú. y generalmente me pongo números específicos de obras como número cerrado, así como bien, bien estricto en ese sentido, y trato de cambiar las disciplinas. Eso lo hago como un ejercicio personal porque al cambiar la disciplina, por supuesto, cambia la forma y también se transforma el contenido y eso ayuda como a que se haga más dinámico y eso a mí me parece Claro, es la forma en algo que se va entretenido. desarrollando tu obra, porque nosotros en todos estos programas que llevamos hasta el momento en general hemos tenido mucha gente del mundo académico. Pues tú vendrías siendo el primer artista que es derechamente sin formación tradicional. Sí. No podríamos hablar tanto de autodidacta, sino que con formación dentro de los espacios de taller. Tú nos habías comentado que pasaste por grabado, pero que te defines dentro de las disciplinas como dibujante. Claro, el dibujo es como al lugar al que siempre vuelvo. Siempre lo he catalogado un poco como como hogar, Ujú. como un lugar en el que me siento cómodo. Entonces, en ese sentido, claro, volver ahí es como un lugar como de acogida, por así decir. Y luego de ahí derivo en otras disciplinas y esto que decía un poco antes. Pero sí, creo que el dibujo es como lo que más practico, de todas maneras. Claro, lo otro que nos llamaba la atención y lo que hablábamos un poquito antes de comenzar a grabar es que tu obra también actualmente tiene un contenido político. Entonces te quería preguntar cómo se sitúa tu obra en el contexto actual y de qué manera finalmente esos contextos van permeando tu obra. Claro, bueno, eso mm, en cierto sentido es bien orgánico. O sea, yo diría que hay como dos. Podría separarse, aunque no están totalmente separados, pero para facilitar las cosas al expresarme, hay una parte que es como más desde la subjetividad, o sea, más desde la interioridad o cómo los contextos políticos me están afectando a mí en términos más subjetivos. Y es decir, Y cómo la propia experiencia al estar inserto ahí te va afectando un me va poco, como lo afectando emocional estamos hablando. emocional, Ujú. psicológico. Me ocupo a mí mismo como a mí mismo, a mi cuerpo, a mi historia como parte de la obra. Y hay otra parte que es más externa, o sea, en el sentido, externa en el sentido de que me ocupo de problemas, por ejemplo, de la contingencia o eh, eh, de la historia. Y bueno, por supuesto, no está completamente separado, se entremezclan, pero yo Claro, diría se que entiende son. que las barreras entre lo que uno vive versus lo que uno Sí, está pasando finalmente acerca sí. cruzan y se genera esto. Además, una cosa refleja la otra, ¿no? Como que lo subjetivo también refleja lo social y lo social refleja lo subjetivo. Y bueno, tú estás en la comuna de Providencia. Yo te quería preguntar también, bueno, nosotros sabemos que en Providencia hay hartos espacios culturales, pero muchas veces cuando uno habla sobre arte que tiene ciertas vinculaciones de protesta, no necesariamente político, porque claro, uno siempre habla de que arte es política, pero cuando no son conversaciones cómodas, por así decirlo, con las obras. ¿Cómo es el estado actual de tu territorio y cómo se vincula con este? Es decir, de qué manera, por ejemplo,
el lugar donde tú estás, el lugar donde tú haces tu accionar, ve este trabajo, cómo se vincula un poquito con tu obra, con la relación que tú tienes con el espacio. Claro, en realidad es interesante la pregunta porque al final tiene como que me surgen dos respuestas, ¿no? Porque una es el contexto en el que yo vivo y los alrededores y cómo eso afecta mi arte o cómo mi arte se puede ver representado en ese espacio, pero no necesariamente, por ejemplo, expongo En en Providencia, Providencia, claro. claro. Claro, Se porque tú entiende. tuviste una exposición hace poco en Casablanca, en Valparaíso. ¿Cómo Claro. fue la reacción? ¿Cómo? Bueno, estuvo potente porque creo que ahí, para mí, porque ahí, claro, se arman, precisamente que tiene que ver con el territorio y los contextos, se arman cruces de espacios que me parece algo súper interesante, que a veces los territorios están muy cerrados en sí mismos. eh, o no hay, o no es que estén cerrados, pero hay dificultades para que haya más interconexiones. Como la comunicación tú me estás diciendo entre... El hecho, por ejemplo, simplemente de que Valparaíso esté presente en Santiago, Santiago esté presente en Valparaíso, por ejemplo. O en comunas de Santiago mismo, por ejemplo. Que haya más interconexión entre los distintos territorios de la ciudad o del país. Ya, lo que yo estoy entendiendo es básicamente que te gustaría que haya más comunicación entre los diferentes entes, que no sea esta como frontera que se va Sí. marcando, que no, tú lo haces acá, pero aquí no puedes. Eso es lo que yo entiendo. Claro, no puedo, o no se da, o se generan ciertas dificultades, o hay de repente cierta como y utilizar una palabra un poco dura, pero bueno, la voy a utilizar igual, un Ujú. poco flojera de salirse de Una desidia de una trabajar, desidia, esa es la mejor claro, de palabra. trabajar en el lugar cómodo, ¿no? Claro, De salir de la zona de confort. sí. Entonces, bueno, bajo eso mismo te quería aprovechar de preguntar. Y perdón, Ah, sí, sobre todo en un dale. lugar, en un país tan segregado, ¿no? Como que es más fuerte todavía. Claro, Claro. te quería aprovechar de preguntar cuál es tu crítica con el estado actual del arte, pero bueno, creo que esto se va entendiendo un poquito. Pero, ¿qué piensas que falta actualmente en el sector cultural? Porque estábamos hablando justamente de esta comunicación en las instituciones, pero estamos hablando de instituciones públicas. En general, ¿qué es lo que piensas que estaría faltando? Eh, bueno, fundamental que haya conversación, ya como por ejemplo lo que está ocurriendo acá, espacios de difusión y en los que se genere conversación. Y en los que se genere conversación, de nuevo, aunque me esté repitiendo un poco, de, de, de personas y lugares que no necesariamente viven realidades semejantes, por ejemplo. O que, por ejemplo, en disciplinas no se hable o se haya comunicación entre las distintas disciplinas, ¿no? Volvemos nuevamente al tema de la segregación, o sea, si estamos teniendo segregación entre los diferentes puntos por muchas veces diferencias políticas, entiendo yo, Sí. entonces, Y integre- sociales que bueno, claro, se y, reflejan en lo político. claro, efectivamente, entonces lo que yo entiendo también es como esta crítica de, bueno, yo soy dibujante, pero puedo trabajar con alguien que haga performance, instalación y comunicarnos entre todos, ¿eso es lo que voy entendiendo más o menos? Claro, la interdisciplina, o sea, las cosas interdisciplinarias me parece fabuloso, pero también no necesariamente que uno tenga que, por ejemplo, hacer performance. Si es que uno, por ejemplo, yo hago dibujo, qué sé yo, pero Comunicarse, sí relacionarse, comunicarse, claro. relacionarse y saber, y no solo saber, por ejemplo, que sea un poco caricaturesco lo que voy a decir, no solo saber del mundo del dibujo, sino que también saber de más. Claro, porque también me imagino que como dibujante y como alguien centrado en el mundo del taller y de la serigrafía, ¿cómo tú te relacionas, por ejemplo, con otras personas que hacen otro tipo de disciplinas dentro de las artes visuales? ¿Cómo es tu comunicación con ellos? ¿Has podido tener comunicaciones orgánicas? ¿Cómo va eso?
Sí, creo que cada vez hay más, tengo la impresión de que acá hay más apertura y más conciencia de, de no, en las artes visuales, de no cerrar tanto las cosas y que las cosas sean un poco más híbridas. Como ir eh, colaborando. y también la colaboración, sí. Ir colaborando y además, bueno, como volviendo al principio, que también es algo personal, el que tú salgas de una disciplina y te acerques a otra o conozcas otra, hace que tu propia obra se enriquezca, po, se complejice, se problematice. Yo diría que por ahí es fundamental esa comunicación Esa y colaboración esa para crecer. colaboración. Claro. La palabra colaboración es Bueno, fundamental. Vicente, yo agradezco enormemente tu tiempo, tu paciencia también de venir acá a Survoz y a Estudios Resentidos. Nuevamente invitamos a todos a ver el programa. Agradezco de nuevo el tiempo y bueno, también poder disfrutar de este espacio y también el ánimo colaborativo, que es lo que muchos de nuestros entrevistados usualmente tienden a comentar, que dejemos de competir, empecemos a colaborar para que entre Sí. todos crezcamos. Nuevamente te agradezco enormemente, Vicente. Muchas gracias, Andrés, y a este espacio que está genial. Y ojalá que sigan habiendo más espacios así. Así que nada, pues muy agradecido. Gracias a ti. Nos vemos.